Osorno. Bueno, ellos andan visitando una iglesia. Esta semana me preguntaron a alguien que cuál era la función del obispo, y eso es justamente poder cuidar de siervos, ¿verdad? Poder cuidar de la iglesia del Señor, y es lo que están haciendo también ellos, visitando, poder cuidando de otros hermanos en otra iglesia de Impacto siempre, y nosotros vamos a estar estudiando esta noche la palabra del Señor. La semana pasada el pastor David predicó acerca del capítulo 1, versículo del 5 al 9, y hablaba específicamente acerca de corregir lo deficiente, hablaba de algunos ancianos verdaderos. Cuando nosotros estudiamos la carta de Tito, miramos cómo el Señor y cómo Pablo también quería que la iglesia en Creta fuera una iglesia verdadera. Por eso tenemos el nombre de ese estudio. Y como decía también la semana pasada el pastor David, no quiere decir que sea una iglesia perfecta. Por lo mismo Pablo le dice a Tito, corrige lo deficiente, por eso te dejé en Creta. Cuando nosotros pensamos también en una iglesia que está tratando de glorificar, que está tratando de vivir conforme a la voluntad del Señor, también podemos pensar en oposición. La iglesia en Creta estaba tratando de glorificar al Señor, pero también aún en ese punto Satanás quiere hacer su obra, y en este tiempo estaban levantándose personas en contra de lo que se estaba haciendo, personas que se les llama falsos maestros, que querían enseñar algo diferente, que querían decir algo diferente a lo establecido por Dios. Y ese es el plan de Satanás, realmente, el desviar la mirada de lo que se está haciendo en la iglesia, de desviar la mirada hacia poder glorificar al Señor. Entonces, en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver justamente eso, la idea de poder luchar contra estos falsos maestros, contra estos falsos siervos del Señor. Y la semana pasada mirábamos los ancianos verdaderos, ahora vamos a ver los que no son verdaderos, los falsos maestros. Y durante ese tiempo, bueno, es lo que queremos, seguir estudiando la única verdad que es la palabra del Señor y conocer cuál es su plan para la iglesia. Y solo a través de eso podemos también llevar una iglesia verdadera, una iglesia que le agrada a Dios. Entonces vamos a leer Tito, versículo del 10 en adelante hasta el 16. Vamos a leer de un solo para que después podamos tener una idea. Tito 1:10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y lo primero que necesitamos ver es la identidad, su identidad, la identidad de estos falsos maestros. Y la primera característica que nos muestra el pasaje en el versículo 10 es contumaces. ¿Qué es la idea de contumaz? Bueno, la idea de contumaces es rebeldes. La idea original de la palabra contumaces es no ser sumiso. Cuando nosotros estudiamos en cuanto al plan de Dios, bueno, Él quiere que nosotros podamos guardar el orden, guardar la autoridad. Cuando le llama a la mujer, le dice ser sumisa. Cuando nosotros nos llama a poder ser sumisos también a las autoridades, a poder ser sumisos a nuestro jefe, por así decirlo. La idea de contumaz es lo contrario, el no ser
sumiso, literalmente. Cuando nosotros pensamos en esa idea, de repente podemos llegar a pensar de cuál autoridad estamos hablando. De repente podemos llegar a pensar, bueno, esta gente no se sometía a la palabra del Señor. Y en efecto, eso puede ser, y es una verdad, pero específicamente, de acuerdo al contexto, esta gente no se está sometiendo a la manera de gobierno de la iglesia, no se está sometiendo a las autoridades de la iglesia. En el contexto, a eso se está refiriendo. La semana pasada estudiamos acerca de los ancianos. Bueno, estos falsos maestros no se someten a lo que Dios ha establecido en la iglesia, a estos líderes, a estos ancianos. Entonces yo le hago una pregunta a usted. ¿Conoce usted personas que a todo le ponen un pero y murmuran contra eso, contra algo que se hace en la iglesia? No me vayan a responder, no vayan a señalar a alguien. Pero conocemos, o solo me pasa a mí, conocemos a personas de repente dentro de la iglesia que le ponen un pero a todo lo que se está haciendo y siempre tiene algo en contra que decir, que de repente piensan que tienen una mejor idea. ¿Conoce usted, hermanos, que todo lo que pasa en la iglesia tiene una falla? Ok. ¿Conoce usted a alguien o hermanos que la opinión de ellos y el método de ellos es mejor? De repente hemos encontrado personas así en la iglesia y hasta en un punto nosotros hemos sido los que hemos murmurado contra lo que Dios ha establecido en cuanto a las autoridades de la iglesia. Esta es la idea original de contumaces, de rebeldes, de los que no se someten. Estos rebeldes piensan de esta manera, estos falsos maestros, y usualmente tienen una mejor manera de pensar. Cuando yo pienso en esa idea de rebeldes, quiero que vayamos a un pasaje, yo medito en esta parte, en Números, vamos a Números, capítulo 16. Números capítulo 16, versículo del 1 al 5. Bueno, ya muchos conocemos la historia. Es acerca de la rebelión de Coré. Antes también había pasado la murmuración del hermano de Moisés, de Aarón y de María, ¿verdad? Y el Señor llevó un castigo. Ahora pasa que en el pueblo de Israel hubo una rebelión también. Versículo del 1 al 5 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coar, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Versículo 2 del capítulo 16 de Números. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No eran cualquiera, eran varones de renombre, líderes. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Les están diciendo: ¿por qué solo ustedes son líderes? ¿Por qué ustedes se toman esa atribución? Bueno, no era que ellos se la estaban tomando. Dios había llamado específicamente a Moisés, había llamado a Aarón también a poder ser quienes guiaban al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esta gente le está diciendo: pero nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué tienen de especial? Miren la reacción de Moisés en el versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué dice? Se postró sobre su rostro. No habló, no dijo, no dio sus razones. Trató de no hablar, de no pelear. Por eso se le llama el hombre más manso, ¿verdad? En la tierra. Por la reacción que tuvo. Ya quisiéramos reaccionar muchos de esa manera. Versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así. Y el final de la historia es que el Señor mostró que Moisés era su escogido, y a Coré, a su familia, a todos los que se habían levantado, se los tragó la tierra.
el Señor les dio el castigo. ¿Por qué? Por la rebeldía. Porque ellos también se creían que podían llegar a ser. Porque muchas veces nosotros hablamos en contra de lo que el Señor ha levantado, de los líderes que el Señor ha puesto? Porque nosotros muchas veces nos rebelamos, hablamos, murmuramos, hablamos en contra de ellos? Realmente lo más impresionante, lo que más me impresionó, bueno, realmente la reacción de Moisés, no solo en postrarse como un síntoma de mansedumbre, sino para dejar que Dios fuese quien mostrase el llamamiento verdadero. Pero también no deja de ser impresionante el que estas personas se hayan levantado no contra Moisés, sino contra Dios mismo. Estas personas se levantaron contra Dios, dijeron: no estoy de acuerdo que tú hayas llamado a estas personas o que tú hayas establecido a estas personas. Literalmente eso hacemos nosotros cuando nos oponemos a la autoridad que Dios ha establecido. Y realmente si nosotros nos oponemos a lo que ha dejado establecido Dios, también nos oponemos a Él mismo y somos considerados necios. Esa es la idea de palabra contumaz, rebelde. Esa es la idea que podemos aprender de ahí. Entonces, tengamos cuidado también. Regresemos a Tito. Y menciona otra característica ahí mismo en el versículo 10. Y dice: habladores de vanidades. Su significado más claro, más literal, es charlatán, alguien que habla cosas vacías. Bueno, se estaban levantando personas que estaban en contra de la autoridad que Dios había establecido en esa iglesia. Pero también estas personas hablaban asuntos que eran vanos, asuntos vacíos. No era una enseñanza bíblica, no era algo que Dios llevaba a enseñar, era algo, como decimos normalmente, charlatán, alguien que habla sin sentido. Aparentemente ellos querían mostrar que tenían conocimiento, querían mostrar que sabían algunas cosas en esta iglesia, pero cuando hablan, reflejan que no tienen nada dentro de ellos, hablan con discursos vacíos y carecen de sentido. Miremos un poquito más adelante en Tito 3:9, cómo le llaman más adelante a estos falsos maestros. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces esta gente hablaba simplemente por hablar, por mostrar que tenían conocimiento de repente, pero no era un conocimiento verdadero, eran cuestiones necias, eran cuestiones vanas, vacías. Tengamos cuidado nosotros también con lo que hablamos y lo que estudiamos la semana pasada. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la meta del creyente? Poder hablar conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que necesitamos hablar. Mismo versículo 10. Dice otra palabra ahí. Dice engañadores. Y también la idea de esa palabra engañadores tiene que ver con alguien que engaña o seduce a través de los sentidos, a través de los pensamientos, que les hace pensar otras cosas o cosas diferentes a estas personas. Tiene que ver con un pecado en contra del sentido común, algo que de primas es ilógico, suena ilógico, no tiene sentido común, pero que seguramente es algo atractivo para la persona que está escuchando. Esta era una característica también de estos maestros. En muchas ocasiones estas personas, lo que podemos pensar también es que en muchas ocasiones estos falsos maestros tienen esa oportunidad de hablar en público. Probablemente tienen la oportunidad de hablar en un grupo pequeño dentro de la iglesia, tienen la oportunidad de hablar en un grupo más grande, mediano, o incluso están enseñándole a otra gente, tienen la oportunidad de hablar. Pero dice que la manera de hablar, dice ese pasaje, es que son seductores, hablan con palabras seductoras que llegan a atraer a la otra persona sus ideas. Esa es la idea. Muchos son seducidos. ¿Por qué muchos son seducidos por estas personas? Simplemente porque carecen de raíz, no tienen convicciones en cuanto a la palabra del Señor. Cualquiera que no tiene esas convicciones puede ser presa de estos
charlatanes y seductores. ¿Qué dice Colosenses 2, 7, 8? Las páginas atrás dice, Colosenses 2, 7, 8, arraigados y sobreedificados en él, la idea de raíz, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Sus características, las características de estas personas es hablar y abordar a aquellas personas que no tienen una verdadera raíz en la palabra del Señor, que pueden ser atraídos y seducidos fácilmente. Espero que nosotros no seamos presa de ellos, que nosotros estemos firmes en la palabra del Señor. Eso es lo que queremos, por eso estamos estudiando la palabra del Señor. Y dice el pasaje también que trastornan familias, hay el versículo 11 todavía dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Puede sonar un poco fuerte, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que necesitamos hacer, tapar la boca. Vamos a hacer un ejercicio esta noche, tápele la boca al hermano. No, mentira, no lo vayan a hacer. Pero realmente, ¿qué es la idea de tapar la boca? Es necesario, dice Pablo, taparles la boca, no dejar que hablen más, no dejar que sean parte de grupos en donde van a enseñar su doctrina, donde van a enseñar, bueno, no son ni doctrinas, son ideas que tienen. Esto tiene que ver con que es necesario hacer esto porque ellos están en contra del reino verdadero. Ellos usan sus propias ideas. Tiene que ver con tener cuidado de que no sean parte, de no darles la palabra para poder hablar, tapar inmediatamente su boca, decir no, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Estás hablando no conforme a las palabras de Dios. Es necesario hacer eso, según el versículo, pero también tiene otra idea. Si de repente alguien se acerca a mí y quiere hablarme mal en contra de la autoridad, quiere hablar cosas vanas, quiere hablarme de ideas ilógicas en contra del sentido común, ¿qué necesito hacer yo? Decirle no sigas hablando, no quiero escuchar eso. Pero normalmente estas personas se acercan a alguien que va a escuchar y lo dejan hablar y escuchan. Y el resultado es lo que viene después. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, trastornan familias enteras, son seducidos, son engañados. Un punto interesante ahí es que la idea de trastornar tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes el episodio en donde Jesús fue al templo y le dio vuelta a las mesas? Esa es la idea original, como de darle vuelta, como cuando le dio vuelta a las mesas de los cambistas. La idea original tiene que ver con gente que va por un camino y a través de lo que escucha por estos falsos maestros, dan vuelta, cambian el camino y están en contra de lo que se les ha enseñado. Están en contra de lo que dice la palabra del Señor por escuchar a estas personas. Dice, trastornan familias completas. Lo que hizo Coré, levantó a sus séquitos, levantó familias enteras y debido a eso, toda la familia murió. Todas las familias cayeron. Eso pasa y se van por casa, se van por familia y trastornan, confunden, engañan familias completas. Es lo que dice el pasaje, trastornan casas enteras, poniéndolas en contra de la autoridad, y su propósito muchas veces es ganarse la autoridad para poder quedarse ahí. Tengamos cuidado cuando escuchamos, tengamos cuidado con lo que escuchamos, pongamos un alto, paremos a esas personas. Si nosotros escuchamos a alguien murmurando, hablando cosas vanas, tapémosle la boca, apartémonos de esa persona. Es necesario hacerlo. Y espero que no seamos nosotros los que estamos hablando de ese tipo de cosas. Y dice también el mismo versículo,
Eh, Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. Entonces lo hacen por avaricia, con avaricia lo hacen. Aquellos que simplemente enseñan con el propósito equivocado de tener algún tipo de beneficio, algún tipo de nombre, algún tipo de título. Muchas personas que dicen, pero yo ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ser pastor yo? ¿Por qué no puedo ser, por qué no puedo estar allá adelante? Y de repente su propósito más que genuino es simplemente el mostrar que ya soy pastor, o el mostrar que tengo una autoridad. Muchos lo hacen por ganancias deshonestas y hay otros que llegan al punto de obtener un beneficio de eso, un beneficio económico. El verdadero pastor no enseña esperando algo a cambio para él. El verdadero pastor lleva a las ovejas a poder alimentarse, a poder tener el cuidado debido. Eso es lo que hace el verdadero pastor. Siendo ejemplo, el pastor enseña siendo ejemplo, sabiendo que las ovejas son del Señor y un día el Señor le va a pedir cuentas al pastor por el cuidado de las ovejas. Es lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3. Eso es lo que hace el pastor. Cuida, no como teniendo señorío, sino teniendo cuidado de las ovejas también. Hemos escuchado una frase que dice, el falso maestro no, yo creo que ustedes han escuchado esa frase que dice, el falso maestro no va por las ovejas, sino que va por la lana de las ovejas. Y eso es una verdad. Eso es lo que quieren muchos. Entonces, dice el versículo 11. Bueno, había una corriente, por eso el versículo 10 dice mayormente los de la circuncisión. Y más adelante vamos a explicar más a fondo eso. Versículo 11, a los cuales, el 12, perdón, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces, para ese tiempo, había un famoso personaje de Creta, era considerado poeta de unos años antes a lo que Pablo está escribiendo, y la población entera de ese lugar lo admiraba. Pero este profeta, o este poeta, perdón, había dicho algo como describiendo a las personas que eran de Creta. Y esos son los 3 puntos que dijo. Dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Esa era la característica de las personas que vivían en Creta. Y su mismo líder había dicho eso de ellos. Bueno, espero que no digan eso nunca de nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo. Pablo lo que está diciendo está confirmando su naturaleza. ¿Por qué son así? Porque dice que esas características eran que son siempre mentirosos. Prácticamente lo que está diciendo con esa frase es, no hay que creerles nada, todo lo que dicen es mentira, esa es la naturaleza de ellos. Dice que son malas bestias, y cuando hablamos de la palabra bestia, está hablando como de una persona que no ha sido cambiada, que actúa conforme a su propia naturaleza. Entonces, todo lo que dicen es mentiras, actúan como si no han sido regeneradas por el Señor. Y también dice que son glotones ociosos, o sea que siguen sus deseos carnales, sus pasiones carnales. Esa es la descripción que da este líder de ellos acerca de los cretenses. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, en pensar que Dios ha venido a nuestra vida y seguimos siendo conforme a la naturaleza anterior. No es posible que puedan decir, sí son cristianos, sí son creyentes, pero son bestias, son mentirosos, son ociosos o glotones, porque eso es evidencia de que Cristo no ha sido parte en nuestra vida. No puede ser posible que estén diciendo características de cristianos o de creyentes y que estén diciendo que no han sido regenerados todavía. Tengamos cuidado y nosotros esforcémonos, pidámosle al Señor que sea obrando en nuestra vida, que no pueda ser posible que estemos todavía en el pecado, en el fango del pecado.
versículo del 13 al 14 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no tendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener ante ellos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener frente a ellos? Bueno, Pablo empieza el versículo diciendo: esto es de verdad, esto es lo que está pasando con estas personas. Por lo tanto, aparte de callarles la boca, aparte de apartarnos de ellos, dice: repréndelos duramente. Lo que está diciendo Pablo es: hay que hacer algo, hay que hablar con ellos, hay que confrontarlos, hay que reprenderlos. Normalmente entendemos la palabra reprender como un regaño y tiene que ver con esa idea de regañar. Sin embargo, la idea original es tratar de convencer, de reconvenir, de ayudarles a entender. Es necesario ser firme, es necesario hablar con ellos, con la palabra del Señor, pero también todo tiene un propósito. Más adelante lo vamos a ver, pero la idea que tiene esa palabra es convencer, hay que hacerlo firmemente. El peligro es no reprender a aquellos que están haciendo conforme a lo que hemos estudiado. El peligro puede llegar a ser el ver todo ese tipo de cosas, personas que no se someten, personas que hablan ideas vanas, personas que no están conforme a la palabra del Señor y no hacer nada. El peligro en la iglesia es que nosotros lleguemos a caer en eso. Y es necesario que estén orando por los pastores, por los ancianos, por los líderes, para que puedan llegar a hacer eso, a reprender. Pero también ustedes son responsables de poder identificar personas que están haciendo eso y reprenderles con la palabra del Señor. Es necesario hacerlo para que, y tiene un propósito. Ahí dice en el versículo 13: para que sean sanos en la fe. Y la idea ahí es que entiendan la fe verdadera. No es que tienen fe, es que no tienen una fe correcta, no tienen una fe sana, tienen una fe que no es sana. Entonces lo necesario es que ellos entiendan la fe verdadera. Yo voy a reprenderlos, yo voy a convencerlos, pero lo voy a hacer para que ellos conozcan al verdadero Dios, para que conozcan lo que dice la palabra del Señor. Esos falsos maestros que están engañando conforme a sus deseos están en el camino equivocado, y solo a través de la reprensión que hacemos como líderes y como hermanos pueden llegar a alcanzar y a conocer la fe verdadera. Eso es necesario. Necesitamos reprenderlos con el propósito que puedan entender la verdadera fe. Y también en el versículo 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. También un punto ahí es no creer sus argumentos, ¿verdad? No escuchar. Hablábamos de no escuchar, no creer. Pablo había mencionado que había un grupo que estaba haciendo de tropiezo, mayormente los de la circuncisión, había dicho, y es que los de la circuncisión eran personas que entendían el sacrificio de Cristo, pero decían que no había sido suficiente, que ellos tenían que circuncidarse para así realmente poder tener una fe verdadera o poder conocer a Dios, poder obtener la salvación. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 3. Lo que en nuestro tiempo llegaría a ser como querer agregar a nuestra salvación, como decir: sí, usted tiene que hacer una oración, usted tiene que creer en el Señor, pero ¿sabe qué? Usted necesita ir a la iglesia, usted necesita llevar el 1 a 1, usted necesita como una imposición, como tiene que hacer esto. Si no, usted no es creyente, si no, usted realmente no ha nacido de nuevo. Nuestra convicción es que Cristo murió por nosotros y eso nos da la oportunidad de poder ser salvos. No necesitamos más, necesitamos una relación con el Señor. Eso es lo que necesitamos entender. Pero hay muchas personas que dicen: no, tiene que hacer esto, no, necesita agregarle esto. Prácticamente eso es lo que está hablando. Además de este grupo, había algunos otros que pretendían poner sus costumbres y hasta sus propias ideas antes de lo que Dios había determinado. Entonces,
Pablo le dice a Tito, ten cuidado con estos grupos, con estas personas que ponen sus costumbres, anteponen sus hábitos y dicen, tienen que hacer esto, tienen que cumplir con esto. Eso es lo que pasa con los falsos maestros, anteponen sus ideas, anteponen lo que ellos creen, sus escritos, a lo que Dios ha dicho. Entonces, en la actualidad hay muchos lugares en donde lastimosamente le creen más a un hombre como representante de Dios en la tierra, o grupos en los que su líder ha tenido una revelación única y contrario a lo que dice la palabra de Dios, olvidándose por completo realmente lo que dice la Biblia. Cuidémonos nosotros de no poner la palabra de alguien más primero que la palabra del Señor. Estudiemos la palabra del Señor, guiémonos por la palabra del Señor. Vamos al versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pero hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y créanme que tuve mucho que meditar en ese pasaje, porque mucha gente lo utiliza como, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa, y no importa, eso es lo correcto, eso es lo bueno, porque yo soy puro, he sido purificado, por lo tanto yo no tengo problema en hacer nada. El Señor igual me va a perdonar y me limpia y me guía. Mucha gente lo toma desde ese punto de vista y no está diciendo eso. Realmente nuestra convicción es que el que es puro es porque ha conocido a Dios y porque le obedece. Y porque le obedece va a hacer las cosas correctas, va a hacer las cosas adecuadas conforme a su convicción. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. No está diciendo que cualquier cosa que hagamos, no importa, somos libres de hacerlo y no hay pecado en eso. No está diciendo eso, está diciendo el puro conoce a Dios. Por lo tanto, el conocer a Dios lo lleva a la obediencia, a su convicción de que hace lo correcto. Sin embargo, el corrompido, ¿qué hace? El corrompido nunca alcanza a ser suficiente. El corrompido, el no creyente, nunca hace lo suficiente, por lo tanto no tiene convicción de nada. Y dice, estamos hablando de gente que está en la iglesia y no tiene una convicción seria. Y dice, ¿será malo hacer esto? No, yo creo que hacer esto sí es malo. Yo creo que tengo que tener cuidado porque esto no es correcto. Y empieza, porque no tiene convicciones, no puede llegar a creer que todo está bien, ¿no? o cree que todo está mal. Está hablando de gente que está en la iglesia. Entonces no tienen la libertad de hacer por falta de convicciones en la palabra de Dios y su temor de fallar. Por lo tanto, creen que si hacen esto van a fallar y van a perder su salvación. O si hacen lo otro pueden fallar, entonces es mejor no hacerlo porque no estoy seguro. Estamos hablando en cuanto a temas grises, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba pensando en un ejemplo. De repente alguien puede decidir, no, es que celebrar el cumpleaños a alguien es malo, porque bueno, ¿qué tal que pecamos en hacer eso? Y no tiene convicción en cuanto a eso, y lo mira como malo, lo mira como no la oportunidad que Dios le ha dado, esa convicción, ese gozo de poder llegar a un año más de vida. Entonces no tengo gozo en eso, porque no tengo convicción que el Señor realmente me ha dado la oportunidad de poder hacerlo. Entonces tiene que cumplir con un rito, tiene que cumplir con algo para sentirse mejor. No, mejor hago esto y mejor hago esto. El puro conoce a Dios y lo obedece. El corrompido nunca alcanza a hacer lo suficiente. Esa es nuestra convicción. Realmente el Señor nos ha cambiado. El Señor ha obrado en nosotros. Tito 1:16, ya para terminar. Profesan conocer a Dios. Estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Realmente, por eso nuestra convicción es que no son sanos en la fe porque no conocen al Señor. No es que les falta un poquito, no. Simplemente o es o no es. No conocen a Dios. Es algo que va más allá de lo que decimos. No es porque yo lo digo, no, yo sí soy cristiano. Muchas personas pueden decirlo, pueden tener el conocimiento y hablar conforme a ese conocimiento,
pero a la hora de evaluar sus vidas es muy diferente. No hacen conforme a lo que dice la palabra del Señor. No viven conforme al conocimiento que tienen. Si su carta de presentación la hiciesen otros, no usted mismo, sino otros que lo rodean en cuanto a su vida, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué dirían las otras personas acerca de usted? ¿Cuáles son los frutos que usted da? Y no estamos hablando de venir a la iglesia. Los falsos maestros estaban en la iglesia ahí. Seguramente hablaban, tenían la oportunidad de estar en grupo, pero dice que no conocían a Dios. Tenían ideas que no eran conforme a la palabra del Señor. Estamos hablando de frutos, de evidencias de Cristo en su vida. Estamos hablando del trato con los demás. ¿Cuán enfocado está usted en el reino de Dios? Y no estamos hablando en cuanto a sus propios deseos. Si tuviéramos que hacer eso, ¿cuál sería la evidencia? ¿Conocemos al Señor? ¿O es lo siguiente? Abominación para Dios. Estos falsos maestros son abominación. El origen de esta palabra es como algo que apesta. Ese es el idioma. En el idioma original es como algo que tiene hedor, algo que es abominable. No podemos decir que lo que están haciendo estos falsos maestros, revelándose, hablando cosas vanas, no podemos decir que eso es agradable a Dios de ninguna manera. Dios lo mira como algo abominable. Estamos en un tiempo, probablemente han tenido que sufrir esto, pero estamos en un tiempo en donde usted necesita ser tolerable con todo. Usted necesita ser tolerable con lo que otros creen. Usted necesita ser tolerable con lo que otros hacen. Pero la palabra del Señor nos dice la verdad. Nos muestra lo que realmente Dios quiere que vivamos y que seamos. Que no lo es, por tanto nosotros debemos medir con el estándar de Dios. Nosotros necesitamos entender cuál es el estándar de Dios. Nosotros muchas veces vivimos en la parte en donde hay que tolerar. Tienen que respetar lo que yo creo, tienen que respetar lo que yo hago. Pero si la Biblia dice que estar equivocado, ese debería ser nuestro estándar. Estar equivocado. Y primero para nosotros. Si nosotros estamos equivocados, necesitamos arrepentirnos y cambiar. Realmente eso es lo que necesitamos hacer. Eso es abominable. Dios lo muestra como algo abominable. Necesitamos guardar la santidad en la casa de Dios. Al final de eso trata el contexto de la carta. Corregir lo deficiente. Necesitamos corregir lo que no es santo dentro de la iglesia de Dios. Y dice también que son reprobados e indignos. Y también el origen es como de una plata, de un metal que está siendo probado en el fuego, a ver si es verdadero o si sirve con ese propósito. La idea de ser reprobado es la idea de alguien que no pasó la prueba, que por lo tanto es desechado. Es entender si somos aptos para poder servir en el reino del Señor. Pero nuestra vida da evidencia de eso. Hay dos puntos interesantes, dos usos que se le da. A veces habla de una tierra reprobada, es una tierra que no da frutos, sino que da espinos. Entonces cuando habla en cuanto a la tierra, la idea de reprobado tiene que ver con una tierra que no produce frutos, sino espinos. Pero también en cuanto a personas, habla de personas que han sido rechazados como consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios. Que esta persona está siendo continuamente probado y decide no tomar en cuenta a Dios y por lo tanto sale reprobado. No es cosa de una vez, es cosa de varias veces que ha sido probado, pero no ha sido aprobado, ha sido reprobado. Son personas indignos y yo creo que al final eso es lo que nosotros necesitamos ver. Necesitamos saber si somos aptos, si como siervos del Señor, como hijos del Señor, estamos siendo aprobados en donde el Señor nos ha puesto. Para terminar, vamos a pensar en tres cosas. Uno, no sea rebelde, sométase a Dios y al orden que estableció Él en su iglesia. Cuidemos de la casa de Dios, tapemos la boca
de aquellos que enseñan doctrina diferente a la palabra del Señor, y seamos personas que con nuestra manera de vivir evidenciamos a un Dios poderoso